María Aznar, presidente del Gobierno en funciones. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Tranquilo, sereno, cumpliendo mis responsabilidades, mis obligaciones como siempre, y pensando, por supuesto, en todas las cosas que han pasado en nuestro país, ¿no? Digamos que no maldigo la oscuridad y que pongo muchas luces a la esperanza del futuro. ¿La culpa de la derrota electoral ha sido suya? Yo no me he presentado a las elecciones, pero mi partido no ha ganado las elecciones, y yo soy de mi partido, del Partido Popular, y por lo tanto todos tenemos responsabilidad en ello, como es lógico, ¿no? Y esas cosas hay que verlas en perspectiva, y se requiere cierta perspectiva, cierto tiempo para analizarlo con tranquilidad, por qué se han producido esos resultados. De todas maneras, yo agradezco muchísimo el que 9.600.000 españoles pues, hayan confiado en nosotros. Del mismo modo que agradezco a los españoles infinitamente el que hayan confiado en mí para durante ser 8 años presidente del Gobierno de España, que ha sido para mí un inmenso honor. Yo no iba a ser presidente del Gobierno en ningún caso, ganase mi partido o perdiese mi partido. No hemos ganado y hay que analizar bien las cosas y seguir trabajando por nuestro país. En la Junta Directiva Nacional de su partido usted dijo que había cometido errores, que usted personalmente había cometido errores. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, esos son ustedes los que lo tienen que decir, ¿no? Yo he dicho que nosotros, ni yo personalmente, tengo la soberbia suficiente para pensar que durante 8 años de gobierno se acierta siempre, ni tampoco somos tan masoquistas para pensar que nos hemos equivocado siempre. Una tarea de gobierno por eso requiere cierta perspectiva, ¿no? Pero por eso yo digo, inmensamente agradecido a los españoles que han confiado durante 8 años en nosotros, y muy agradecido, inmensamente agradecido a los 9.600.000 españoles que siguen confiando en nosotros. ¿Le ha recordado el pueblo español a su gobierno que le había dicho no a la guerra en estas elecciones? Los españoles votan lo que quieren. Y en esta ocasión han votado lo que quieren. Lo hicieron en el año 2000, lo hicieron en 1996, lo hicieron antes y lo harán después. Y como le digo, todas esas cosas requieren cierta perspectiva. El gobierno, en todo caso, y yo personalmente, está tranquilo en cuanto a haber cumplido con sus responsabilidades y haber cumplido con nuestras obligaciones. Hicimos de la lucha contra el terrorismo nuestras principales, digamos, trabajos, impulsos. Creo que hemos avanzado. Nos hemos sido golpeados duramente, pero plantamos cara al terrorismo y espero que se siga haciendo. España tiene un nivel de bienestar material como no hemos tenido nunca. Deseamos que nuestro país se siga creando empleo, deseamos que la convivencia constitucional siga garantizada y deseamos que nuestro país siga prosperando internacionalmente y nacionalmente. Y para eso trabajaremos. ¿Usted cree que Al-Qaeda ha ganado en estas elecciones? ¿Ha ganado algo en estas elecciones? Yo creo que España sufrió un atentado, un ataque terrible el jueves pasado, ¿no? Terrible. El atentado más terrible que ha sufrido España nunca y uno de los mayores atentados que ha habido en la historia del mundo. Quien lo hiciera tenía una intencionalidad muy clara. Y la intencionalidad era de ir contra nosotros, de ir contra España, de ir contra los españoles, de destruir nuestro sistema, nuestras libertades, nuestra convivencia, ¿no? Pero, mire usted, los resultados de las elecciones son absolutamente legítimos y como tal hay que respetarlos. ¿Por qué cree que la mayoría de los españoles piensa que su gobierno no le ha dicho la verdad a lo largo de la investigación de estos atentados? El gobierno ha dicho la verdad. ¿Pero por qué cree que los españoles piensan que no se la ha dicho? En todo momento hemos dicho la verdad. Y hemos demostrado que hemos dicho la verdad. Tal vez otros no lo hayan dicho, pero no nosotros. Nosotros hemos dicho la verdad desde el primer momento. Desde el primer momento nosotros pensamos, como la inmensa mayoría de los españoles, como mucha gente fuera de España, que era un atentado obra de una organización terrorista, ETA. Se lo dijimos al país. Eso tenía su perfectamente lógico. La semana anterior habíamos capturado unos terroristas que querían introducir en Madrid 500 kilos de explosivos. En Nochebuena se había evitado un atentado en la estación de Chamartín por el mismo sistema. Habíamos paralizado también un convoy con más de 1000 kilos de dinamita que iba a volar un edificio emblemático de Madrid, lleno de gente o vacío, no sabemos. Es decir, todo apuntaba a eso. Cuando se tuvo que abrir otra línea de investigación, lo abrimos y se lo dijimos a los españoles. Y cuando a los españoles les hemos facilitado toda la información, hemos actuado honestamente y honradamente. Y le quiero decir una cosa, yo acepto todas las críticas, y mucho más en un balance de gobierno. Lo que no puedo aceptar es la calumnia, ni la vileza. Y lo que sí estoy dispuesto a defender, con todas sus consecuencias, es la honorabilidad y la dignidad de un gobierno honrado
que ha dicho la verdad en todo momento a los ciudadanos españoles. ¿Quién le calumnia? Mire, los que dicen que el gobierno ha mentido, los que dicen que el gobierno no ha dicho la verdad, los que dicen que el gobierno ha ocultado información, los que dicen que el gobierno ha manipulado. Acabamos de publicar todos los datos y todos los documentos al respecto que tenemos a nuestra disposición el pasado viernes. Lo hemos hecho. Se nos ha pedido transparencia y hemos dado toda la transparencia de la que es capaz y puede dar un gobierno. Y estos datos y estos documentos que ustedes han desclasificado, lo que están haciendo es apuntar al CNI como el culpable de haber dicho en un principio que era ETA. Es decir, el gobierno dice, el CNI me dijo que era ETA. Hombre, ¿No es esto un desprestigio para el CNI? Hombre, yo lo que creo es que... Yo creía que al gobierno se le pedía transparencia. Pero ahora veo que cuando al gobierno se le pide transparencia y el gobierno actúa de una manera transparente, se le dice al gobierno que no debe hacer lo que hace. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos que actuar de una manera transparente o no tenemos que actuar de una manera transparente? ¿Por qué se piden unas veces que se desclasifiquen unos documentos para que se conozca la verdad y cuando se hace se dice, hombre, usted perjudica? No, yo no perjudico a nadie. Dije a los españoles y dijimos a los españoles, vamos a decir la verdad. No tenemos nada que ocultar. Y le hemos dicho a los españoles exactamente lo que ha pasado. Ahora, los que han dicho, España necesita un gobierno que no diga mentiras, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando se demuestra que el gobierno ha dicho la verdad, lo que no vale es decir que no le gusta. Analicemos lo que ocurrió estos días. El jueves por la mañana el gobierno dijo al 100% que era ETA. De hecho, usted personalmente llamó a los directores de los periódicos, en algunos casos en 2 ocasiones, para decirles que la autora de los atentados era ETA. ¿Por qué llama a los directores de los periódicos de una manera un tanto inusual? ¿Le preocupaban los titulares del día siguiente que podrían decir que no era ETA o que había 2 líneas que podían ser Al-Qaeda o ETA? Le voy a decir una cosa, si usted me permite, ¿no? Porque, como usted ha dicho, soy presidente del gobierno de funciones. Y ahora a punto de dejarlo de serlo, pues puedo hablar de alguna cosa que no he hablado nunca. Mire, yo sé lo que es sufrir un atentado terrorista, porque yo lo he sufrido. Y sé lo que es ser un sobreviviente del terrorismo. Y sé lo que es tener una familia desgarrada por el terrorismo. Y sé lo que es presidir un partido, que es el que más sangre ha vertido por defensa de las libertades en España, el que más. Compañeros míos. Y sé lo que es presidir un gobierno al que le hacen un atentado criminal, como en nuestro país, el pasado jueves. Y sé que he hecho de la lucha contra el terrorismo porque creo en ello y porque creo que el terrorismo hay que derrotarlo, de dentro y de fuera, una acción política permanente. Y yo no me permitiría jamás jugar con ningún tipo de bromas en ese terreno. Cuando yo llamo a los directores de los medios, les digo, creemos que es la banda terrorista ETA, como creían todos los directores de los medios y la inmensa mayoría del país. Y cuando les llamo por la tarde y les digo, hemos abierto otra línea de investigación, aunque pensamos que la línea prioritaria sigue siendo la banda terrorista ETA. Pero cuando uno tiene la obligación de luchar contra el terrorismo, y lo hace, y espero que lo siga haciendo España, con la determinación de la derrota del terrorismo, y sabiendo que lo que quiere el terrorismo no es una victoria militar, nadie puede esperar ver paseos terroristas por ninguna ciudad. Lo que quiere el terrorismo es que arrojemos la toalla, que es exactamente lo único que no se puede hacer. Vale, pero yo creo que nadie pone en duda que el gobierno ha luchado contra el terrorismo. Lo que en este caso se está poniendo en duda es que el jueves... Perdón, se ha puesto en duda. Bien, yo no lo pongo en duda. Lo que quiero decir es que el jueves por la mañana el gobierno tenía la certeza al 100% de que era ETA. Teníamos la convicción de que lo más probable es que fuese la organización terrorista ETA. Pero el jueves por la tarde ya tenían las primeras pruebas de que la furgoneta que había sido decomisada en Alcalá de Henares, que tenía unos detonadores que no los utilizaba habitualmente la banda terrorista ETA, que había una cinta con versos del Corán, y el viernes por la mañana ya tenían los resultados de la primera mochila que fue interceptada con un explosivo que habitualmente no utilizaba la banda terrorista ETA. Y sin embargo, el gobierno siguió hasta el sábado por la tarde diciendo que la principal línea de investigación seguía siendo ETA. ¿Por qué ese empecinamiento en que la principal línea de investigación era ETA, presidente? No, perdón. Nosotros abrimos una línea de investigación inmediatamente en ese terreno.
Pero le habla a una persona que nunca ha distinguido entre terrorismos. En España tenemos casi 200 muertos encima de la mesa. Ha sido un ataque brutal terrorista. A mí, que haya sido uno u otro terrorismo, me da igual. Yo he dicho toda mi vida que no distingo entre terrorismos, que todos los terrorismos son iguales. Ahora, un país que tiene 30 años de un tipo de terrorismo, lógicamente piensa que ese atentado ha sido de esos terroristas. Si ha sido de otros terroristas, a las 48 horas, en menos de 48 horas, había algunos que estaban detenidos, que están en este momento a disposición judicial, que están juzgados, que van a ser juzgados por pertenecer a banda terrorista, de banda criminal. Y yo me alegro mucho de haber contribuido a modificar una legislación antiterrorista para que todos esos que serán detenidos cumplan íntegramente sus condenas. Me alegro mucho de hacerlo. Pero el gobierno, desde el primer indicio y desde el primer momento, dijo la verdad. Y yo le quiero decir, una vez más, que haré todo lo que esté al alcance de mis posibilidades por defender la honorabilidad de un gobierno que ha dicho la verdad a los ciudadanos siempre, siempre, y más que nunca, en el tema antiterrorista. Le pongo más ejemplos. Resolución en Naciones Unidas impulsada por nuestro gobierno exigiendo una condena del atentado por parte de ETA. Cartas a los embajadores pidiéndoles que insistan en que ha sido ETA. Rueda de prensa de los diferentes ministros insistiendo en que ETA era la principal línea de investigación a pesar de esas pruebas. Reportajes en la televisión pública sobre atentados de la banda terrorista ETA. Esto el mismo sábado, cuando ya se habían detenido a los principales sospechosos. Teletipos del director de la agencia EFE insistiendo en que era ETA cuando ya la línea de investigación estaba abierta. Me parece que tiene usted una información no completa, porque la resolución del Consejo de Seguridad, hay que mirar la resolución de la fecha del Consejo de Seguridad y las instrucciones que se dan. Todos esos datos han sido públicos. Si lo que me quiere decir usted es que nosotros hemos intentado demostrar inútilmente que ha sido la organización terrorista ETA y han sido otros, le quiero decir que no. El viernes, desde el jueves por la tarde, todas las líneas de investigación se pusieron en marcha y toda la información que ha habido se ha puesto a disposición judicial. También se dijo que había un vídeo desde las mañanas reivindicando el atentado, un vídeo que apareció a las 7 de la tarde y que fue puesto en conocimiento de la opinión pública la misma jornada de reflexión. Por cierto, una jornada de reflexión en la que quien luchaba contra el terrorismo, quien tenía que ejercer las responsabilidades, pues digamos que era insultado y era en algún caso agredido, ¿no? ¿Quién luchaba contra el terrorismo? ¿A qué se refiere? Al gobierno. Bien, eso también hay que contarlo, porque el resultado de las elecciones no se pone en duda, pero lo que pasó en la jornada de reflexión de España, espero que no vuelva a pasar. Una cuestión más. ¿Usted cree que hubiera sido diferente el resultado electoral si hubiese demostrado al final que era ETA el autor del atentado? ¿Qué está diciendo? ¿Que hay terrorismos buenos y terrorismos malos? No, simplemente pregunto si usted ha valorado eso. Es que de esa pregunta solamente se puede deducir esa conclusión. Pero una persona como yo, que he dicho siempre, y he sido criticado por eso, que todos los terrorismos son iguales, y una persona que, como yo, que he dicho que la principal amenaza que tiene el mundo en este momento es el terrorismo, y que había un tipo de terrorismo después del 11 de septiembre que había declarado la guerra al mundo occidental, que había declarado la guerra a Occidente, y eso o queremos verlo o no queremos verlo. Puede que haya gente que no lo quiera ver, pero desde luego yo espero que lo veamos, porque al terrorismo no se le gana con concesiones, se le gana derrotándolo. ¿Usted entonces mantiene que ni siquiera insistieron demasiado en la línea de ETA en contra de lo que ha ocurrido finalmente? Mantengo absolutamente que el gobierno en todo momento dio la información que tenía y que lo ha demostrado públicamente. Pero ha demostrado también que algunos manipularon y no dijeron la verdad a la opinión pública española. ¿Quiénes? No, mire usted, los hechos determinarán, como lo vienen determinando ya, lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. Lo que ha hecho el gobierno lo ha podido constatar con documentos. Lo que hacen los demás es muy fácil ir a las hemerotecas a verlo. Ustedes desclasifican los papeles del CNI, es algo que no se había producido nunca en unos papeles tan cercanos en el tiempo como estos informes que había realizado. ¿Por qué lo hacen? ¿No es esto un desprestigio para los servicios de inteligencia que hoy mismo tienen una reunión con el resto de servicios de inteligencia europeos? Creo que lo he contestado antes esa pregunta, pero la vuelvo a contestar. Al gobierno se le pide transparencia y que dé toda la información. Pues el gobierno, que no tiene nada que ocultar, actúa con plena transparencia y da toda la información. Aunque queden en mal lugar los servicios de inteligencia. Mire usted, si no es cuestión de quedar en mal lugar, los servicios de inteligencia hacen su trabajo
Y si los servicios de inteligencia acertasen siempre, no serían servicios de inteligencia, serían otra cosa. Pero cuando se produce un atentado, los servicios de inteligencia pues no lo han detectado y las fuerzas de seguridad no lo han detectado. Y por eso no vamos a criticar ni a los servicios de inteligencia ni a las fuerzas de seguridad, que yo lo respaldo, el trabajo de ambos. Pero cuando al gobierno se le pide transparencia, no se le puede pedir una cosa y la contraria. No se le puede acusar al gobierno de no decir la verdad, y cuando el gobierno demuestra que ha dicho la verdad, decir, ah, no me gusta que sea cierto que el gobierno ha dicho la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo, insisto, es que algunos no la dijeron. ¿Le ha presentado su dimisión el director del CNI? No, en ningún momento. ¿Debería haberlo hecho? ¿Por qué? El director del CNI ha cumplido con su obligación. Ha cumplido con su obligación. ¿O es que ahora usted me puede decir que la inmensa mayoría de los españoles no pensaban que las mayores probabilidades del terrible atentado del jueves no eran que lo hubiese perpetrado ETA? Eso lo pensamos todos, en España y fuera de España. ¿Por qué va a dimitir el director del CNI? Primer director civil que tiene esa casa y que está haciendo un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque ha llevado al gobierno a una línea de investigación que Pues finalmente se ha demostrado tendrían que que no era dimitir cierta. muchos directores de información del mundo. Yo no le exijo la perfección a las personas que trabajan para el gobierno. Le exijo que pongan todo su empeño. Y el CNI lo pone, y las fuerzas de seguridad lo ponen. Y las personas que han trabajado después de este atentado tan brutal, no tengo palabras para agradecer lo que han hecho. A todas las personas que han ayudado. Desde sectores industriales hasta personas voluntarias, hasta los hospitales, hasta la gente que se ha dedicado a recoger cosas. A todos no tengo más que palabras de agradecimiento. ¿Cree que los españoles han cambiado su voto después de los atentados? Yo supongo que los atentados han tenido algo que ver con el resultado electoral. ¿Cuánto? Ya le he dicho antes que se necesita perspectiva para saberlo. Lo que es muy importante desde el punto de vista del gobierno es naturalmente lo que estamos haciendo, defender nuestra honorabilidad. Yo no estoy dispuesto a que este gobierno honrado y que ha dicho la verdad sea manchado irresponsablemente. No estoy dispuesto. Estoy dispuesto a aceptar todas las críticas y acepto absolutamente, por supuesto, faltaba más, el veredicto de las urnas como lo he hecho siempre. ¿Pero ustedes creen que en 4 días han podido perder la posible ventaja que tenían sobre el Partido Socialista? Yo ya le he dicho que creo que el resultado electoral es un resultado legítimo. No vamos a escribir una historia que no ha sucedido. Ya se verán las cosas. Lo que a mí me importa ahora es que la posición de España sea una posición fuerte, que sea una posición sólida, que no se manden mensajes equivocados, que no es haciendo concesiones al terror como el terror se va a ganar. En ese sentido, yo estoy absolutamente seguro que el próximo gobierno de España, si actúa en esa línea, tendrá todo el apoyo del Partido Popular. ¿Retirar las tropas de Irak es una concesión al terror? Pues me parece un gravísimo error. ¿Pero es una concesión al terror? Sin duda se ha tomado muy buena nota de lo que eso quiere decir. ¿Se ha tomado muy buena nota por parte de quién? Por parte de, evidentemente, de quien se puede beneficiar del terror o de los propios terroristas. Cuando se tiene un atentado tan brutal como ha tenido España, cuando la lucha contra el terrorismo internacional es la principal batalla que tiene todo el mundo, pues hay que cumplir las responsabilidades. Lo primero que tiene que saber el señor Rodríguez Zapatero es qué quiere hacer con las tropas españolas en Irak. Y lo segundo es pensar qué quiere que hagan las Naciones Unidas. Pero le puedo decir que enviar mensajes pensando que con concesiones se puede ganar al terrorismo, me parece malo. Me parece que debilitar la coalición internacional que lucha contra el terrorismo es un muy grave error. Espero que no se cometa. ¿Los españoles no le han dicho al Partido Socialista estoy de acuerdo con esa promesa de retirar las tropas y creo que ha sido un error el ir a la guerra? ¿No se lo han dicho a usted? 9.600.000 españoles han respaldado al gobierno y al Partido Popular. 11, ¿no? Sí, pero claro, yo le hablo en nombre de los 9.600.000 españoles que han respaldado al Partido Popular. ¿El Partido Socialista puede hablar entonces en nombre de la mayoría? Yo, naturalmente, que el Partido Socialista puede hablar en nombre de la mayoría relativa de españoles porque la tiene. Yo le doy mi opinión, si usted me la pide, y yo le contesto con mucho gusto. Me parece que debilitar la coalición internacional en la lucha contra el terrorismo es un muy grave error. Y me parece que el mensaje que puedan recibir los terroristas es un mensaje
que no nos beneficia absolutamente nada, ni en nuestra seguridad, ni en nuestra responsabilidad internacional. ¿Cuánto ha pesado en este debate electoral, en este resultado electoral, el hecho de que no se hayan encontrado armas de destrucción masiva, como usted dijo que había en Irak y como dijo el gobierno americano que había? Y yo creo que el mundo es mucho mejor después sin Saddam Hussein en el poder. Y desde ese punto de vista estoy muy convencido de lo que se ha hecho. Pero usted comprometió su palabra diciendo que había... Yo estaba convencido de que había armas de destrucción masivas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba convencido también. Y el Consejo Europeo también estaba convencido. Y la práctica totalidad de gobiernos del mundo también estaban convencidos. Y la Internacional Socialista estaba convencida. Y la Internacional del Partido Popular también estaba convencida. Y la inmensa mayoría de la gente, mucha gente estaba convencida. Y yo estaba convencido de eso. Y los inspectores decían que no aparecían armas, que en algún sitio tendrán que estar. En algún sitio tendrá que estar. Si lo que usted me pregunta es si yo creo que el mundo efectivamente es mejor a pesar de eso sin Saddam Hussein, le digo que sí. Y yo me alegro que en Afganistán en este momento hay una nueva constitución. Y me alegro que en Irak se están sentando las bases de una democracia y de una nueva constitución. Y que además de eso, pues vaya a haber una devolución de soberanía. Y que los iraquíes puedan participar en un proceso electoral. Creo que el mundo es mejor sin Saddam Hussein. De todas maneras, Irak ahora mismo está viviendo más terrorismo del que se había vivido en ese país en la historia, bien. Atentados diarios. Claro. Hoy en Oriente Medio hemos visto que la situación, y usted había dicho que esperaba que la situación en Oriente Medio cambiara, y hoy es peor que nunca. Y también acabamos de vivir el peor atentado que había sufrido Europa en su historia hace tan solo unos días. Parece que la situación global no es que haya mejorado después de la guerra de Irak. No estoy diciendo que con Saddam Hussein viviéramos mejor, estoy hablando de la situación global. No sé si el mundo era mejor cuando se asesinaban en Irak centenares de miles de personas y se utilizaban armas biológicas contra ellas, o cuando se invadían otros países. El conflicto de Israel y Palestina es un conflicto en el cual se le intenta dar nuevas bases. Sobre la proliferación de armas nucleares ha habido avances muy importantes, véase el caso de Libia. Hay iniciativas muy importantes de promoción de la democracia y de promoción de la estabilidad en todo Oriente Medio. El mundo nunca ha sido fácil. Ahora, el 11 de septiembre no se lo inventó nadie, existió. Y el 11 de marzo en España tampoco es consecuencia de nada más que de lo que yo le he dicho. Nosotros soportamos una banda terrorista desde hace 30 años y nosotros formamos parte de un mundo que ha sido amanecido por el fundamentalismo y el terrorismo islámico. Y eso es así, y lo tenemos que aceptar de esa manera. No es consecuencia de una cosa o de otra. Lo que tenemos que saber, insisto, es que lo que buscan los terroristas es que arrojemos la toalla. Y yo lo que pido, y espero, y deseo, es que nunca arrojemos la toalla. Usted hablaba de que muchos gobiernos estaban convencidos de que había armas de destrucción masiva, pero solo ha habido 3 gobiernos que se hicieron la foto de las Azores. El gobierno británico, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno español. ¿Había esa necesidad por estar tan en primera línea patrocinando una guerra sabiendo que la mayor parte de los españoles, la gran mayoría de los españoles, no estaba de acuerdo con estar en esa primera línea? Cuando uno entiende, interpreta y tiene una tarea y una responsabilidad y en el cual el 11 de septiembre cambia la historia del mundo, porque el terrorismo se convierte en la mayor amenaza que tiene el mundo, un país tiene que saber asumir sus responsabilidades. Y mucho más cuando es un país que sabe lo que es sufrir el terrorismo. ¿Lo he explicado? Yo no podría explicar a ningún ciudadano, en ningún sitio, que España pida solidaridad en la lucha contra el terrorismo y no la dé cuando otros se la piden. No lo podía decir. ¿No se arrepiente en nada de...? Se lo preguntaban recientemente en una rueda de prensa, usted dijo que no era el momento, espero que este sí lo sea. ¿No se arrepiente en nada de las decisiones que ha tomado, por ejemplo, en política exterior, con motivo, por ejemplo, de la guerra de Irak? Como le he dicho antes, como creo que el mundo es mejor sin Saddam Hussein, hicimos lo que teníamos que hacer. Y estoy convencido de haber hecho lo que teníamos que hacer. Por el bien de la lucha contra el terrorismo, por bien de los intereses de nuestro país y por bien de la legalidad internacional. Vamos a la noche del sábado, que usted decía que se habían producido algunos incidentes en los que se hablaba en contra del gobierno, que era quien luchaba contra el terrorismo. ¿Usted cree que estas manifestaciones fueron determinantes en la noche electoral? No, yo no digo ni que sean ni que no sean determinantes. Lo que digo es que en las jornadas de reflexión hay que respetarlas y que convocar manifestaciones delante de un partido. ¿Quién las convocó? No, pues mire usted, yo no sé quién las convocó. Lo que sí sé es que cuando se va a sedes de partidos se convocan manifestaciones
y se insulta a esos miembros de ese partido en la jornada de reflexión, pues espero que eso no vuelva a ocurrir. Porque imagínese usted que todos empiezan a mandar manifestantes en la jornada de reflexión a las sedes de otros partidos. Imagínese usted el espectáculo democrático que sea en España, ¿no? Y eso es un ejercicio de presión que no es una presión democrática, es una presión antidemocrática. ¿Y por qué salió el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, en rueda de prensa en jornada de reflexión? ¿No era más lógico no salir? Pero sí, hombre, o sea que de lo que se trata es de que se convoquen manifestaciones contra el Partido Popular, que se insulte al gobierno, que se le llame asesino al gobierno, que se le diga que el gobierno no diga la verdad, que estén rodeadas las sedes de nuestro partido y además no poder decir que eso en una jornada de reflexión no se puede hacer y no responde a la legalidad. Hombre, lo único que nos queda ya es que además de eso, pues apalen a nuestra gente sea un poco menos que vapuleada y además pidan perdón por el simple hecho de existir casi. La pregunta es ante quién se quejaba el Partido Ante la Popular. Junta Electoral Central, que es la responsable electoralmente en esa jornada. Pero en fin, a mí me cuesta trabajo tener que explicar sinceramente que en una jornada de reflexión pues manifestarse o amenazar o utilizar insultos o hacer presiones a otros partidos no me parece lo más correcto. En 4 años... Por eso digo que espero que eso no vuelva a ocurrir en una jornada electoral en España. Señor Aznar, en 4 años hace 4 años ganaba usted por mayoría absoluta y en 4 años no solo ha perdido esa mayoría absoluta, sino que también su partido ha perdido esas elecciones. ¿Cómo ha podido pasar eso? No hay precedentes en la historia de este país. Bueno, mire, nosotros ganamos por mayoría absoluta, por mayoría relativa en el 96, ganamos por mayoría absoluta en el 2000 y en esta ocasión pues tenemos un respaldo muy importante de ciudadanos españoles y un grupo que hará la oposición y servirá a España de la manera más leal. ¿Cómo es posible? Pues ya le digo que eso necesita cierta perspectiva para saber por qué los españoles han tomado esas decisiones. ¿Seguro que usted ha hecho ya un análisis rápido sobre esto? Pues no, necesita cierta perspectiva por qué los españoles han tomado esas decisiones. Lo que yo le quiero decir, insisto una vez más, es que mi actitud personal es de agradecimiento a los españoles por haber confiado en nosotros. Lo digo con toda sinceridad y con toda humildad. Ha sido un honor para mí, ha sido un privilegio y lo he hecho lo mejor posible para mi país. Y he actuado con convicción en todas las decisiones que he tomado. Ahora, gobernar, pues mire usted, gobernar no es hacerse más o menos simpático. Gobernar es tomar decisiones. Y hay decisiones más fáciles y decisiones más difíciles, como es natural. ¿Va a seguir como presidente del partido? Yo ya seguiré como presidente del partido el tiempo estrictamente necesario hasta un próximo congreso de mi partido. O sea, después del Congreso no seguirá como presidente. Pues no tengo ninguna intención de seguir como presidente. ¿Seguirá siendo Mariano Rajoy el secretario general y el hombre fuerte del partido? Yo creo que Mariano Rajoy es una persona de unas cualidades extraordinarias, que las ha demostrado en el gobierno, que creo que hubiese sido un magnífico presidente del gobierno y que estoy seguro que va a cumplir con gran brillantez y con gran entrega a su tarea. La tarea que le han encomendado los españoles. ¿Volverá a la política para quitarse este mal sabor de boca que le han dejado este final de legislatura? No, mire, yo tengo mi sentimiento del lado de las víctimas, del lado de las personas que han sufrido por el terrorismo y del lado también de muchísimos españoles de bien que nos alientan y que piensan que en la lucha contra el terrorismo exactamente lo que no se puede hacer es, como le he dicho antes, tirar la toalla. Que hay que aguantar, que hay que apretar los dientes y que hay que ganar. Y que quieren lo mejor para su país, como yo quiero. Y le quiero decir una cosa, al próximo gobierno de España le deseo mucha suerte. ¿Va a llamar a José Luis Rodríguez Zapatero para hacer la transición de poderes? El señor Rodríguez Zapatero sabe desde el primer momento, estoy a su disposición para todas las cuestiones que sean necesarias. Faltaba más. ¿Quién debe tomar la iniciativa? ¿Él en llamarle a usted o usted en llamarle a él? No, es que yo he llamado y ya he enviado ese recado y naturalmente yo le dejo la iniciativa a quien tiene la responsabilidad o va a tener la responsabilidad de formar gobierno en España. Él es el que tiene que determinar, pues, cuando le parece oportuno conversar o no. Yo estoy absolutamente dispuesto y a facilitarle todas las cosas que sean necesarias. ¿El gobierno en funciones puede renovar a 2 miembros del Tribunal Constitucional? Eso es una cuestión que no se ha planteado el gobierno en funciones. Perdón. Sí, yo sé que ha salido una noticia al respecto de eso. Yo le quiero decir, el gobierno de España no se ha planteado la renovación de ningún magistrado del Tribunal Constitucional. Es que no se la ha planteado. Pido perdón, pero es así. Señor Aznar, seguro que no era así como usted pensaba retirarse de la política. Nunca, hombre. Yo no escribo la historia. Es decir, yo no hago diseño la historia a mi gusto. Me voy con las manos limpias,
Me voy después de haber hecho todo lo posible por mi país, de que mi país tenga la mayor prosperidad que ha tenido nunca, de desear que la siga teniendo y de haber defendido nuestras convicciones, nuestras ideas y nuestros valores. Y me voy con la cabeza alta y orgulloso de la tarea realizada. Y me voy también con el sufrimiento, acompañando a tanta gente que ha sufrido, pero con las manos limpias y con la cabeza alta. Y muy dispuesto a que el honor del gobierno no se ha mancillado nunca. José María Aznar, presidente del Gobierno en funciones, gracias por haber estado en Telecinco. Muchas gracias a usted, muy amable.